a ver. Ya habíamos terminado con las relaciones interespecíficas. Yo le dije a alguien, alguno me parece Profe, fue a mí, Alba. Alba, sí, Alba. Sí. Ya dimos los parámetros y factores climáticos, que era el número 1. Ok, y vamos para el otro. Entonces estamos más que bien, ¿no? Parámetros y factores climáticos. Creo que mencionamos algo de la luz y el sol, las épocas de apareamiento y reproducción, que es muy importante. Hablamos de la iguana, ¿correcto? Hablamos del mango, del marañón, o sea, solo los mencionamos como ejemplo de que ahora, por el tema de los diferentes veranos y cómo ha variado un poco la estación lluviosa, están locos en la floración y esto obviamente afecta la época original donde ellos floreaban, ¿cierto? Hola, ¿no tomaron esos apuntes o no lo dije? Sí, profe, sí los dije. Ah, ok, gracias. Okay. Entonces, ahora, bueno, pasamos a los factores edafológicos. Es uno de los factores más importantes. El suelo es determinante en cuanto al sostén y agarre que pueda brindarle a quién, a las plantas. Y vamos a iniciar con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, todos conocen las palmas, sean palmas de cocotero, sean palmas de, bueno, cocotero, nosotros le llamamos las palmas de pipa, también las palmas, las diferentes palmas que hay, palma roja, palma amarilla, verde, etcétera, palma de corozo, palma de pifá, que ahorita hay bastante pifá, el año pasado había poco pifá, este año hay mucho pifá y estas variaciones se deben a que antes esto era anual, pero como ha variado el clima, obviamente también las producciones se han visto afectadas. Esto es muy importante con el primer tema que vimos de los factores climáticos. ¿Ah? Sí. Deme un segundo, oye, ¿por qué está ahora? Entonces, para terminar el concepto, un segundo, para terminar el concepto de, del tipo de suelo, por ejemplo, las palmas están diseñadas para suelo arenoso. Una gran cantidad de raíces por todos lados para agarrar y buscar entre la gran cantidad de siles y arena los pocos nutrientes que brinda. Pero tenemos algunas otras plantas como por ejemplo el macano, tenemos muchos frutales que usted ve que las raíces no son abundantes, una raíz pivotante, raíces secundarias y algunas con pelos absorbentes. Cuando los suelos son arcillosos, ¿por qué? Porque definitivamente este tipo de suelo les permite una mayor absorción y mejor agarre. No necesita tener tantas raíces. Entonces, de ahí que los suelos son importantes. Y los factores edafológicos que actualmente hablan de suelos. Ya que edafología es la ciencia que estudia los suelos. Denme un segundo.
Chicos, discúlpenme, denme unos 5 minutos, estoy con ustedes.
Buenos días, disculpen, yo voy a poner algo ahí que los miércoles no voy a atender a nadie. Nah. A ver, muy buenos días de nuevo. Bueno, habíamos hablado, ¿me escuchan? Estamos todos, he regresado a aquellos que fueron a tomarse un vasito de agua, una chicha, o comerse un emparedado o algo. Ya estamos todos, creo, ¿me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Ok, discúlpenme primero, en la universidad presencial no pasa esto, ¿no? Como saben que estoy en casa, es difícil. Déjenme respirar un poquito, ¿no? A ver, ya, ok. Entonces hablábamos de los factores edafológicos, que cómo pueden ser determinantes para que crezcan o no algún tipo de planta. Realmente, esta es una ciencia, la edafología es una ciencia muy compleja que involucra topografía, estadística, matemática, mucha química, física, de todo, ¿no? Y ha sido a lo largo del tiempo muy estudiado el suelo desde su génesis, desde su geología, porque el hombre realiza sus actividades ahí, y no solo realiza sus actividades ahí, le sirve de sostén a casi todas las demás especies, sobre todo las terrestres. Aquí nos interesa cómo ha sido su formación desde la roca madre, ¿verdad? Los resultados de los procesos de intemperización, significa de erosión eólica, erosión hídrica, que en un momento, incluso de deflación, en este semestre no vemos tanto esto, en el otro semestre, si Dios nos lo permite, y les doy geología, entonces vemos más de cerca estos procesos. Solo los menciono acá porque el curso hay que mencionarlo. Pero estos procesos tienen que ver con arrastre y migración. Cuando hablan de migración en el suelo, se refiere al transporte de las diversas formas de las partículas que conforman el suelo. Y aquí vamos a introducir, aunque está acá como de tercero o cuarto, cuáles son esas partículas. Todos los suelos aquí en el planeta Tierra, incluso en Marte y en cualquier otro lado del sistema solar, es casi seguro, y mire que digo, es casi seguro que están formados por arena, limo, arcilla. Esos son los componentes principales del suelo. ¿Y por qué me atrevo a aseverar con mucha seguridad que incluso en otros planetas? Porque los procesos de formación ya, geológicos en cada uno debió haber seguido pasos similares teniendo un origen similar, ¿no? Así que el suelo al final es el resultado de arrastre, es el resultado de descomposición, es el resultado de proceso de termoclastía, que implica proceso de expansión de la roca y contracción de la roca por efecto del frío y el calor, día y noche, que al final hace que la roca fracture y estas partículas van a parar a algún lugar, formando entonces diferentes tipos de suelos que tienen influencias minerales y orgánicas. ¿Qué nos interesa del suelo? Dentro de las cosas que nos interesa tenemos muchas. Aquí en este curso tomamos las más representativas en cuanto a la vida. Y lo otro que habría que decir que todos estos procesos han sido originados a través de miles o millones de años, han formado el suelo como una solución buffer. Ahí está escrito entre... ¿Y qué es una solución buffer? Una solución buffer es una solución que en su momento trata de evitar cambios drásticos o cambios muy rápidos, por ejemplo, del pH. El suelo, por más que quieran cambiarle, entonces se va a resistir. Esta condición del suelo con estos minerales, donde abundan algunos como el sílice, uno de los minerales más abundantes en nuestra corteza terrestre, es lo que ha podido tener o ha mantenido suelos en el planeta con unos pHs promedio entre 5 a 7, lo que nos indica también que la mayoría de las plantas van a tener una tendencia a vivir en pH ácido. ¿Por qué? Porque es ahí donde pueden obtener la mayor cantidad también de nutrientes. En el proceso de formación de los suelos, por ejemplo, cuando se ve afectado hídricamente, los factores hídricos, o sea, el agua,
va a provocar un desgaste, va a provocar una baja en el pH. Pero al ser una solución buffer o amortiguante, evita que eso sea una constante que pueda cambiar todos los suelos en el mundo. Y como hay estaciones, entonces por un lado se entiende acidifica, por otro lado puede alcalinizar, pero la tendencia es hacia suelos un poquito ácidos, y esto entonces ha permitido también la vida en el planeta. De no haber sido una solución buffer, simplemente ahorita mismo todos los suelos tendrían pH tan ácido que incluso nosotros, la vida de nosotros sería mucho más pobre. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, el pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una solución. Y se entiende que lleva una escala de 0 a 14. Todo lo que está abajo del 7, o sea, 0 a 7, se considera ácido. Y todo lo que está arriba del 7, o sea, 7 al 14, se considera alcalino o básico. Esto es muy importante en la absorción de nutrientes de los suelos. Y es muy importante porque las plantas requieren básicamente dos tipos de nutrientes, ¿no? Y las plantas se alimentan de estos nutrientes que no son más que elementos químicos. Ellos se dividen en macronutrientes. Estos macronutrientes son aquellos que requieren en mayor cantidad, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el azufre. En alguna literatura incluyen el magnesio porque se requiere también bastante. Sin embargo, tenemos los que se requieren en menor cantidad. Por ejemplo, tenemos aquí el zinc, el molibdeno, el sodio, el hierro, el aluminio incluso, el manganeso, el boro y básicamente todos los otros elementos de la tabla periódica que existen, sobre todo los naturales, que son 95 conocidos, ¿no? Cada año se descubren elementos nuevos, pero por su poca cantidad no son siempre incluidos, y sin embargo nuestra tabla periódica puede llegar a unos 106 elementos porque hay unos que ha implementado, que el hombre se ha encargado de hacer, ¿no? Aquí quiero presentar, a ver, aquí yo tengo lo que le hablaba. Dime, ¿no? A ver, yo creo que esta se ve bastante bien. Voy a copiar una imagen. En el chat de la reunión, por ejemplo, yo les acabo de hablar ahorita de la absorción de los nutrientes, donde el pH tiene una incidencia muy grande. Y esta es una tabla aquí que nos indica cómo los elementos se absorben. Como ustedes pueden ver arriba dice, ¿verdad?, el pH. Si tomamos como referencia el 7 hacia abajo, la mayor cantidad de macro y micronutrientes se absorben ahí. Entonces, en un planeta donde hay mucha agua, donde las relaciones, pregunta de examen, reducción, oxidación, tienden a ser ácidas, uno por el oxígeno y otro por el hidrógeno, es muy normal asumir que las plantas también se van a adaptar a la línea de pH que tienden hacia ser ácidos, o sea, debajito de 7. Y aquí podemos ver cómo se absorben ellos. Algo muy importante, ¿verdad?, es, ven acá, algo muy importante, recuerden, es el hecho de que yo uso las diapositivas como su nombre de cuando acá termina en medio. Ejemplo, resulta que la diapositiva es una ayuda. Ustedes tienen que tomar sus apuntes. Todo esto que yo digo, ¿verdad?, yo lo uso en los exámenes. Y desde las primeras clases, y lo he repetido ya varias veces, deben tener sus apuntes, que es lo que yo espero ver en sus portafolios. Porque después siempre sale alguno y dice, profe, usted no dijo eso. Acá yo llevo bien lo que estamos hablando. Ok. Entonces, en cuanto al pH, podemos hablar de que
El pH es esencial para esto. Algo muy importante también deben escribir ahí, que por ejemplo, a los elementos, a los microelementos, también se le llama elementos menores. Y también se le llama oligoelementos. Oligoelementos, ¿no? Elementos menores. Aquí. Oligoelementos, ¿no? Y a los macroelementos también se le llaman elementos mayores. Yo aquí siempre hago una pregunta, ¿no? Los elementos mayores son los que se requieren en grandes cantidades, libras, onzas, etc. Los elementos menores se requieren por las plantas y animales en gramos, en miliequivalente, en partes por millón, o sea, se requieren muy pocas cantidades. A ver, aquí puedo preguntar, vamos a preguntarle aquí, ya sé, Patricia Castillo. Patricia, buenos días, ¿se encuentra? Patricia. Buen día, profesor. Sí, me encuentro. Muy buen día, Patricia. Un placer. Patricia, ¿usted cuál cree que es más importante? ¿Los elementos mayores o macroelementos o los microelementos que también se llaman elementos menores u oligoelementos? ¿Cuál es más importante? ¿Los que se requieren en grandes cantidades o los que se requieren en pequeñísimas cantidades? ¿Cuál usted cree? ¿Cuáles son más importantes? Sí, sí. Los micros. Muy bien. No. Realmente, los microelementos y los macroelementos son igualmente importantes. Igualmente importantes. Miren, por ejemplo, tenemos macroelementos como el nitrógeno. El nitrógeno actúa en la clorofila, por lo tanto es importante para la fotosíntesis. El nitrógeno es importante en la formación de, ¿cómo explicarlo?, de partes vegetativas nuevas, etc. Eso es los macroelementos, en este caso el nitrógeno, ¿no? Muy importante para todo. Sin embargo, tenemos el zinc. Y el zinc es muy importante en el crecimiento de las plantas. El nitrógeno, por ejemplo, en un mango, yo podría decir que en un mango mediano necesita aproximadamente, digamos, por día, un par de libras de nitrógeno. Y el nitrógeno es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta. ¿Qué pasó, Janet? Hágame un favor, por favor. Pártale este confite, porque ellos no comen mucho confite y además de que se pártelo por la mitad y se lo da, que me lo trajo aquí, él tiene días que no prueba ninguno. Sí. Arregló su nombre. Por favor, hoy esta clase ha sido, como siempre, interrumpida, ¿no? Ahora, el nitrógeno, crecimiento de la planta. El zinc, crecimiento de la planta. Si yo tengo ese poquito de zinc, pero no tengo suficiente nitrógeno, la planta no crece bien. Si yo tengo todo el nitrógeno que necesito y no tengo ese poquito de zinc, la planta no crece bien. Quiere decir que ambos son igualmente importantes. Los requerimientos por plantas y animales es lo que varía. Unos pocos, otros más. Miren qué tan importante. Nosotros a veces no, cuando comemos no vemos realmente qué es un borrador ahorita, qué es lo que nos metemos a la boca. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, los cereales te dicen 12 minerales más hierro y zinc. A ver, ¿por qué habrá tanto hincapié en el hierro y zinc, por ejemplo, en los cereales? A ver, ¿quién sabe? Un punto del semestre el que me diga. ¿Y tal? Yo le pedí a usted un borrador. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta, ¿por qué es tan importante
Por ejemplo, en los cereales, el hierro y el zinc, que dicen 12 minerales o vitaminas más hierro y zinc. A ver, digan. AC, la maestra le va a calificar AC. A ver, ¿quién me dice? La oxigenación. Pregunto. No. El hierro y el zinc son muy... El hierro y el zinc son muy importantes porque resulta ser que el hierro, por ejemplo, cuando su mamá o cuando una dama está embarazada, ¿qué pasa con el hierro? El hierro es fundamental para que el niño, su hermanito, el feto, tenga, ¿verdad? O desarrolle mucha memoria, mucha inteligencia, ¿no? Por eso es importante, porque es un elemento que desarrolla la inteligencia ¿de quién? De los niños. Y el zinc es para que el niño salga y potencie su altura. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, imagínense a alguien que no se alimenta, por eso a las mamás cuando están embarazadas le dan mucho hierro, ¿no? Le mandan a tomar ácido fólico y eso. Es para que el niño no le salga tonto, ¿no? Es para que el niño tenga cierta capacidad de razonamiento, en otras palabras, potencie su cerebro, ¿no? Imagínense la importancia del zinc, ¿no? Así de importante es el zinc. Digo, el hierro. Y el zinc para que crezca. Así que, señoritas, cuando van a estar embarazadas, que en algún momento espero tengan la dicha de ser padres, ¿verdad? Caballeros, cuiden bien a las damas, damas cuídense mucho y aliméntense adecuadamente. Ok, seguimos. Entonces ya vemos la parte de macro y micronutrientes y cómo el pH lo afecta. La composición de la materia orgánica, que es lo que significa MO, ayuda mucho a la retención de humedad, pero también retiene un elemento, fósforo. Eso nos dice que los suelos negros que tienen mucha materia orgánica van a permanecer húmedos por más tiempo, ¿no? Y es muy importante en el tema, casualmente, de la disolución de elementos químicos, porque al disolverse los elementos químicos, entonces van a quedar más accesibles ¿a quién? A las plantas. Y si las plantas tienen alimento, pueden desarrollarse mejor. Pueden desarrollarse mejor. Y si se desarrollan mejor, entonces pueden dar fruto, pueden dar más biomasa, que todo esto al final ayuda al desarrollo de los ecosistemas. Entonces la materia orgánica es buena, pero miren, ya aquí tenemos un pero de la materia orgánica. Y el pero es que retiene hasta el 30% de fósforo de un suelo. O sea que un suelo muy negro no es bueno para plantas como yuca, zanahoria, ñame o toe. A ver, ¿qué tipo de plantas son estas? Yuca, zanahoria, ñame o toe. Tatiana González, ¿se encuentra? Sí, profe. Tatiana, ¿qué tipo de planta? ¿Cómo se conocen esas plantas? ¿Cuáles eran, profe? ¿La zanahoria y cuál más? Zanahoria, yuca. Si no me equivoco, tubérculos creo que son. Es correcto. Tiene medio punto del semestre. La próxima vez que conteste bastante bien, entonces se gana el punto. Es para que lo lleve ahí, ¿no? Contabilizado. Tubérculo. Entonces, aquellas plantas que de una u otra forma, de alguna forma, resulta ser que ellas, ¿cómo explicarlo? Están en suelos muy negros, como los tubérculos. Si los tubérculos los siembra ahí, no van a desarrollar todo el potencial, al menos que le añada fósforo.
que es determinante en el crecimiento de las plantas. El potasio para la floración. Los microelementos en un montón de, ¿cómo llamarlos? Actividades enzimáticas en la planta, ¿no? Entonces, estas cosas, las plantas de hecho nos dicen cuando nos hace falta algo en el suelo. Las papayas, por ejemplo, cuando la papaya, usted la ve que tiene como un látex lechoso, que tira este látex lechoso, se entiende que la papaya entonces tiene una deficiencia de potasio, ¿no? De potasio. Y esa deficiencia, una de las formas de mejorarla es casualmente añadiendo potasio. La clorosis o que se quiebran las ramas de los limones, sobre todo las variedades como el limón persa. Estas variedades de limón persa resulta, oye, ¿qué pasó? Resulta, disculpen chicos, déjala fuera un ratito, déjame terminar de dar esta hora. ¿Qué? Oiga, usted se está haciendo travesura, está bien que lo hayan metido. Caramba, póngalo allá. Oye, estoy dando clases, déjame terminar, por favor. Ok, discúlpenme. Entonces, tenemos que los cítricos, cuando se le rajan los limones y eso, las ramas, es por falta, ellas nos hablan, nos dicen, me hace falta boro y calcio, o calcio y magnesio. Cuando los aguacates tienen muchas raicecillas, les falta boro, por ejemplo. Cuando las piñas les falta sabor, les falta potasio. Y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces, vemos que el suelo es determinante, por eso es un factor limitante del ecosistema. Volviendo a cómo están conformadas las diferentes, cómo están conformados el tema del suelo, arena, limo y arcilla. La arena es la partícula más grande. El limo es la mediana y la arcilla es la partícula más pequeña. Estas partículas determinan si el suelo es francoarenoso, es francoarcilloso, etc. Arena, limo y arcilla. Aquí, por ejemplo, la arena contiene mucho sílice. Cuando ustedes van a la playa ven que hay cosas que brillan, ¿no? Eso que brilla realmente es cuarzo, partículas de sílice que tiene la arena. Y entonces, podemos notar el sílice básicamente inerte. Al ser inerte, obviamente va a presentar poco, como diría yo, tanto padre, poca retención de nutrientes, ¿no? Poca retención de nutrientes. Poca retención de nutrientes. Al presentar poca retención de nutrientes, entonces, las arenas no son, por decirlo, no son buenas para cultivar. Sin embargo, hay plantas especializadas en cultivar. Las cucurbitáceas, melón, sandía, zapallo, pepino, es una familia grande. Si ustedes han visto a veces ahora que es la época de sandía, nosotros comemos sandía y la sandía, ¿qué hacemos? Tiramos la semilla por ahí. Y casi siempre vamos a encontrar que muchas de estas sandías nacen, esas que tiramos por ahí. Y obviamente cuando nacen, con el tiempo se va desarrollando. Y en las mañanas, en las raíces, vemos que hay unas raíces que de hecho son, ¿cómo explicarlo? Parecen como unas lombricitas peludas, ¿no? Estas raíces que parecen unas lombricitas peludas, resulta ser que estas lombricitas peludas lo que hacen es de alguna forma absorber nutrientes, ya sea por butación, ¿verdad? Que es una forma de absorber el rocío, o simplemente sirven como algo de aeroponía, ¿no? Aeroponía. Así que las plantas se han modificado, las palmas se han modificado para esa área. Sin embargo, otras prefieren otro tipo, ¿no?
suelo más pesado, más arcilloso. Ahora, en Panamá existen muchas arcillas, muchas arcillas. Las arcillas que nos interesan tienen que ver con su valor agroecológico, tienen que ver con su valor agroecológico. Y estas arcillas son la monmorilonita y la caolinita. Esos son los tipos de arcilla. La monmorilonita, desde el punto de vista agroecológico, se considera una arcilla 2 para 1. Y la y la caolinita se considera una arcilla 1 para 1. ¿Qué significa esto? Esto es muy sencillo y significa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un suelo con mayor cantidad de monmorilonita que de caolinita, la monmorilonita, si el suelo tiene disponible 10 libras de nitrógeno, va a darle 5. Pero la caolinita, en las mismas condiciones, 10 libras de nitrógeno, va a darle 2.5. Esa es, ¿cómo explicarlo? La relación. Ahora, ¿quién me dice cuál es más fértil? ¿Monmorilonita o caolinita? A ver, ¿quién me dice? ¿Caolinita o monmorilonita? Monmorilonita. ¿Cuál es más fértil? ¿Nadie? Ok. Profe, la caolinita. ¿Por qué usted dice que la caolinita? Miren lo que dije, ¿no? Cristian. Yo dije, la monmorilonita, si hay 10 libras en una porción de suelo, da 5. La monmorilonita. Y la caolinita, si tiene las mismas 10 libras, da solo 2.5. ¿Cuál es más fértil? Es que no había escuchado esa parte. Oh. Entonces, ¿cuál usted cree que es más fértil ahora que la escuchó? ¿Monmorilonita o caolinita? ¿Cuál es más fértil? A ver. Profe, bueno, es que dijo en relación al ejemplo que puso, es casi lo mismo, ¿no? Porque si dijo que tenía 10 libras, sembraba 10 libras y cosechaba 5, ¿no? En la esa misma, la primera. Y en la otra La sembraba... monmorilonita es más fértil. ¿Por qué? De 10 da 5. La otra da la mitad de ella, ¿no? A eso se refiere 2 para 1 y 1 para 1. Quiere decir que la monmorilonita es más fértil. Ahora miren, desde el punto de vista agroecológico, ¿verdad? Estoy hablando de agroecología, es una ciencia, ¿no? Pero aquí solo la mencionamos, sin meternos mucho en esto. Desde el punto de vista agroecológico, entonces en Panamá predominan estas dos arcillas, ¿no? Ahora, Chiriquí, nuestra provincia, abunda más caolinita. La región del Arco Seco abunda más la monmorilonita. Y la capacidad de intercambio catiónico, o sea, la SIC del suelo, esto que estoy poniendo aquí, determina hasta cierto punto, la fertilidad de un suelo. Y está relacionado al octaedro o tetraedro que encontramos en la formación mineralógica de las arcillas. No vamos a meternos en esto, ya explicaremos un poco más si les doy geología. Es la forma que tiene. Todo en este planeta tiene algo así como físico, ¿no? Y forma. Y las monmorilonitas tienen más un toroide, a lo que se asemeja nuestra protección espacial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las radiaciones electromagnéticas. Esta arcilla que predomina esto, ella predomina, en el área de Azuero.
parte de Veragua, Las Tablas, Herrera y parte de Coclé, lo que se conoce como el arco seco. Por lo tanto, ¿quién me dice en qué provincia están los suelos más fértiles de Chiriquí? Tierras Altas, profe. Le hago una pregunta a don Alberto. ¿Tierras Altas es una provincia? O sea, No. me refiero a la parte de Boquete, profe, así, por decirlo así. Dijo Chiriquí, ¿no? Ah, Chiriquí, claro, Chiriquí. No, yo pregunto, ¿sabe que es la respuesta típica? Yo creo que uno en los últimos 15 años me ha respondido Chiriquí. Alguien. Siempre me responde, sí, porque nos vemos nosotros como un país que Tierras Altas es una provincia, yo creo, ¿no? La República Federal de Chiriquí. Ahora, imagínense si nosotros tenemos menos memorilonita, tenemos más caulinita, que es menos fértil, y adicional suelos que retienen mucho fósforo, suelos negros en tierras altas. Esos no son los mejores suelos. ¿Dónde estarían, don Alberto, los mejores suelos? En el arco seco. Ahí vamos a encontrar los mejores suelos de la República Dominicana. Ahora, una pregunta bien sencilla. ¿Por qué en Chiriquí producimos más por hectárea? ¿Por qué en Chiriquí se dan mejores condiciones para producir hortalizas, para la ganadería de leche, de carne, etcétera? ¿Por qué? No tenemos los mejores suelos. Porque llueve más, profe. Hay factor agua, es muy importante, ¿sí? ¿Qué más me podría decir? Por el clima frío, profe. Chiriquí no todo es frío, de hecho, una de las ciudades más cálidas, yo he andado por todo Panamá, que yo conozco es nuestro David, es cálido, ¿no? Ok, pero sí tiene que ver con el agua, pero no todo. Imagínense, yo estuve encargado 3 años de una empresa en el área de Azuero, y hay factores culturales, hay diferentes tipos. Yo lo veo más como manejo de las prácticas agroculturales en Chiriquí versus el resto de las provincias. En Chiriquí, un potrero chiricano, cuando uno lo ve, tiene cercas vivas, hay uno que otro árbol dentro del potrero, etc. O sea que las vacas en verano pueden ir abajo de ese árbol y del árbol de sombra. Normalmente a veces dejan un par de árboles de mango, ¿verdad? Que son frondosos. Estos árboles se les cae el fruto, las hojas viejas, y entonces se pudren y se descomponen, y cuando llueven se reparte ese humo por el potrero y reactiva un poco la fertilidad, ¿no? ¿Cómo es el potrero de Azuero? Cercas vivas, sin árboles, solo el pasto, a veces la Hiparremia rufa para agua, que es el pasto nativo. Entonces, el manejo del potrero, si hablamos de la ganadería, ya hay una diferencia grande. Eso me dice a mí que entonces hay un mejor balance, un mejor equilibrio en Chiriquí. Y si hay más árboles, hay una relación directa entre el árbol y el agua. Entre más vegetación, más lluvia. Y ya por eso tiene que ver con eso. Pero lo que determina es el manejo que se da, ¿no? Entonces, tienen suelos que han sido explotados durante muchos años y no se les da una enmienda. Una enmienda al suelo es, por ejemplo, encalar, usar roca fosfórica, añadir al suelo partículas de roca para mejorar la fertilidad. Acá se da más esto. A veces se abusa también. Se abusa de otras cosas como la gallinaza, se abusa de agroquímicos, ¿sí? Pero resulta que el chiricano hasta cierto punto está un poco más pendiente de mantener el equilibrio. Y allá no. Todo este conjunto de factores climáticos, factores del hombre, del manejo que hace el hombre, es lo que promueve hasta cierto punto, ¿qué cosa? Que produzcamos. Pero si nos vamos al factor suelo, yo lo compararía, por ejemplo, hay unos cargadores, unos cables de cargadores de celulares que te cargan el celular en 40 minutos, ¿no? Y hay otros que demoran, sobre todo los más viejos, te demoran
2 horas cargándote el celular, 3 horas. Y hay algunos que tienen la batería dañada y todo y que se demoran 8 horas. Toda la noche no se carga. Pero vamos a hablar de los cargadores que permiten pasar más miliamperios a través de ellos y sobre todo para las tablets o celulares más grandes, normalmente están diseñados casualmente para cargar la batería más rápido. Ellos tienen en Azuero estos cargadores. Y nosotros tenemos los cargadores estos más viejos que demoraban horas cargando, ¿no? Un par de horas. Pero ahora tú cargas un celular en menos de 1 hora, ¿no? El problema es que para que ese cargador funcione, debe llegarle a él al menos los 5 miliamperios que necesita. 5, 7 miliamperios. Si no te llegan esos 5, 7 miliamperios, no carga el suelo, vamos a compararlo así. Mientras que en Chiriquí constantemente te llegan los 5 miliamperios y el suelo se carga. ¿Cómo es esto? 1, mayor vegetación, mayor frecuencia de agua. Recarga de suelo, mayor disponibilidad de energía. 2, en Azuero, menor vegetación, menor frecuencia de agua. Aunque tenga mejor suelo, el cargador que tú tienes, aunque es mejor, no te va a funcionar porque no te va a llegar la energía necesaria. Para hacer una analogía, ¿no? Con algo que ustedes dominan muy bien, mejor que yo, que son estos dispositivos de telefonía celular. Así que ese es realmente, dirían los viejos, el meollo del asunto, ¿no? Así, podía yo preguntar, ¿qué determina o qué influye en la capacidad de intercambio catiónico que tiene que ver con la fertilidad? Y la respuesta obvia sería el tipo de arcilla. El tipo de arcilla. Ok, seguimos. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok. Tenemos los factores, el factor biológico, que es el factor número 3 limitante del ecosistema. Realmente es un factor que tiene que ver con las características propias de cada ser, de cada individuo, ¿no? Pero lo podemos resumir en 2 cosas, en longevidad y prolificidad, ¿no? ¿Y por qué yo digo que lo podemos definir? Porque al final el estudio ecológico trata de la supervivencia de las especies, ¿no? Más que nada. Entonces, es muy importante saber, es muy importante saber cómo se reproducen y qué tanta edad tienen algunos animales, ¿no? Animales y plantas, ¿no? Un segundo. Ok. ¿Qué tanta prolificidad y qué tanta longevidad primero, ¿no? La longevidad, de alguna forma, ¿verdad? Tiene que ver con cuánto dura. Se ha determinado que entre menos dura el periodo de vida, como algunos insectos que duran 24 horas nada más, entonces resulta que este insecto se reproduce muy rápido. Él, para garantizar su existencia, todavía tiene que reproducirse muy rápido. Mientras que aquellos cuya vida es más longeva, más larga, entonces su reproducción es menor. Pero no solo es menor, su periodo de gestación son largos. Y sus críos y hijos son más débiles para enfrentarse a los factores, tanto climáticos como de depredación. Entonces, una cosa compensa hasta cierto punto la otra, ¿no? Porque tienen que ver uno con los otros, ¿no? También aquellos con periodos largos de vida, la prolificidad es menor, ¿no? Es mucho menor. Ok. Vamos a ver, aquí estamos aquí. Longevidad de las especies, cuánto viven. Prolificidad, el número de granos, la facultad de dispersión. Aquí en facultad de dispersión, ahí tienen que ponerlo en sus
cómo se dispersan las semillas. Ustedes tienen que ver cómo se dispersan las semillas. Eso lo ponen como, ¿se acuerdan de si les quedó un espacio ahí donde mandamos el glosario la vez pasada? La dispersión de la semilla, que puede ser aerocoría, hidrocoría, zoocoría, busquen sobre eso, ¿no? Entonces, hay dos estrategias de crecimiento poblacional, hablando de prolificidad. Una es la estrategia K mayúscula, vamos a resaltarla aquí. La K mayúscula, esa es una estrategia, y la R minúscula, ¿no? Estas dos estrategias se diferencian, ¿no? La K es una constante que significa capacidad de carga. Y R es propio de la especie que se pueden convertir en una plaga o un vector. A ver, asimismo como la inhabilidad y prolificidad, si la K depende de la capacidad de carga del ecosistema, ¿verdad? Y la R propio de aquellas especies con capacidad de convertirse en plagas o vectores, cuando yo me refiero a las estrategias de crecimiento K, por ejemplo, ¿a qué tipo de animales o especies estoy refiriendo? ¿Nadie? Estoy refiriéndome a animales mayores, estoy refiriéndome a especies como la nuestra, a caballos, vacas, perros, etcétera, ¿no? Hay la capacidad de R, entonces está destinada más para insectos y algunos roedores, ¿no? Que se reproducen muy rápido. Ahora, ¿quién me dice, por ejemplo, qué es un vector? Desde el punto de vista ecológico. ¿Qué es un vector? ¿Nadie? Si está relacionado a plagas, entonces un vector, desde el punto de vista ecológico y biológico, es cualquier especie que puede transmitir una enfermedad o patógeno a otra. Cualquier especie que puede transmitir una enfermedad o patógeno a otra especie. Por eso las ratas pueden ser una plaga y pueden ser un vector. Tenemos garrapatas, tenemos una serie de insectos, de mosquitos sobre todo, que transmiten enfermedades como el paludismo, el mosquito anófeles, tenemos el chikungunya, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia realmente, y así sucesivamente tenemos una serie de elementos que pueden convertirse. No todas las plagas son vectores, pero sí muchas plagas pueden convertirse en vectores. La peste negra, la peste bubónica fue introducido por la plaga en la que se convirtieron las ratas, ¿no? Que transmitían esta enfermedad y causó más del 1/3 de muerte de la población mundial, solo en Europa, ¿no? El último factor que nos interesa aquí, hay muchos otros factores, son los factores alelopáticos, ¿no? Que es un fenómeno realmente que tiene que ver con cada ser, donde un individuo puede producir desde compuestos químicos o alejarse, ¿verdad? Al verse amenazado o al verse en competencia, ¿no? Y lo hace para sobrevivir o reproducirse. Se ha encontrado, y de hecho no se ha encontrado, yo lo he visto, ¿no? Yo una vez, yo hago algo de cultivos a veces, ¿no? Hace tiempo hice un cultivo de ñame, la variedad babosa, y la verdad que en esta variedad babosa de ñame me di cuenta de que donde sembré, habían arrieras. Y lo interesante es que las arrieras en la noche salen, ¿no? En la mañana el ñame es una planta, digamos así, que es trepadora, ¿no? Así que el eje es flexible y va
trepando y acomodándose, ¿no? En los tutores. Cuando estaban creciendo, tenían como un pie buscando los tutores. Un tutores son los palillos que uno le pone con cuerda para que ella se pegue hacia allá. Me daba cuenta que en la mañana, perdón, todos estaban verticales. Y en la tarde, cuando ya iba de alguna manera que comienzan a salir las arrieras, por donde había caminos de arriera, los ejes del ñame se viraban opuesto al camino. ¿Cómo una planta sabe esto, no? Un factor bioquímico, por eso que en los factores alelopáticos se habla de temas bioquímicos, ¿no? Que hacen las plantas. Las plantas han desarrollado, han modificado como las espinas, han desarrollado acidificación por medio de las hojas que caen, los pinos, las hojas estas que parece una aguja cuando cae acidifica el suelo para evitar competencia en el crecimiento, porque ellos no brindan mucha sombra, y entonces al no brindar mucha sombra, cualquier árbol, sobre todo el corotú, que es una que nace en la sucesión primaria en el trópico, crece muy rápido y entonces podría suprimirlo por la sombra que él sí genera, y cosas como esta, ¿no? Yo cuando hablo de los animales digo, ¿será mero instinto? Ahora, las plantas, ¿qué le podemos decir? Los animales tienen un cerebro, las plantas no. A veces creo que hemos subestimado las plantas. Las hemos subestimado. Pero las plantas responden, igual que los animales, a emociones, ¿no? A música. Ya eso se ha estudiado, ¿no? Hay música, la música que ustedes escuchan, no, pero la música que escuchábamos nosotros y la opria, las plantas dan mejores frutos, se ponen más bonitas bajo las mismas condiciones. ¿Cómo una planta entonces, como el ñame, hace que sus ejes se viren como para que las arrieras no las busquen, porque las arrieras agarran un ñamal y lo destruyen, ¿no? Entonces, estos factores son muy importantes porque tienen que ver con la supervivencia ¿de quién? De cada especie. Longevidad, prolificidad, la competencia en los factores alelopáticos y todo lo que tiene que ver con las estrategias de crecimiento. Ok, a ver, yo creo que me pasé unos minutos, así que vamos a dejarla ahí. Ya las otras que nos quedan simplemente son